Bernal, ¿qué novedades traemos para esta feria del libro? Bueno, mira, tengo, después de mucho tiempo, el logro de el sueño de haber publicado mi libro sobre Fidel. Como está viendo, se llama Un ave fénix llamado Fidel. Este es un libro que es un recorrido por el pensamiento de Fidel desde 1948, que Fidel participó en el Bogotazo. O sea, Fidel se encontraba en Colombia, en Bogotá, en una misión de la Federación de Estudiantes de Cuba, ¿no?, de la FEO. Y ahí ocurrió lo que se conoce históricamente como el Bogotazo, una insurrección en Colombia. Y el planteamiento, uno de los planteamientos del libro es que el Bogotazo influyó, o el Bogotazo fue la primera expresión insurreccionaria que Fidel tuvo como experiencia en su vida de revolucionario. Entonces, bueno, el libro comienza y es un análisis del pensamiento político militar de Fidel desde ese momento hasta la actualidad. En el libro se habla del concepto de unidad en Fidel, del concepto de pueblo en Fidel, de la previsión en Fidel, de la voluntad en Fidel, y cómo Fidel estructuró y creó sus conceptos tácticos y estratégicos en la lucha primero contra Batista y en la lucha contra el imperialismo yanqui. O sea, he sabido que Fidel es un lector incansable y Fidel, a partir de toda la información y de estos conceptos y del nivel de información, se estudió la Guerra Civil Española. Fidel ha leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los procesos revolucionarios en el mundo, mirándolo antes del triunfo de la revolución, antes de que él fuera el Moncada. Y este libro, a partir de toda esa información de Fidel y a partir de los análisis de los discursos de Fidel y a partir de los análisis de los documentos emitidos por Fidel durante el proceso de la lucha contra Batista, yo fui estructurando un libro que habla de los orígenes de su pensamiento, cómo Fidel fue creando estos conceptos y cómo Fidel fue instrumentando en la lucha contra Batista, y después, desde el punto de vista militar, cómo con todo ese aval de conocimiento, él fue trasladando estos conocimientos a los guerrilleros y a los grandes jefes militares de la guerrilla, como Camilo, el Che, Almeida. Y el libro va montado sobre esa estructura, analizando todos esos pensamientos desde aquellos momentos hasta la actualidad. Una de las tesis fundamentales del libro es hablar de cómo Fidel, su pensamiento siempre se ha desarrollado en forma de espiral, no es lo mismo evolución, desarrollo y progreso que espiral. El libro plantea, busqué en los diccionarios estos conceptos y, sin exagerar, las secciones de esos conceptos caben en el pensamiento de Fidel. Este libro yo lo empecé a escribir en el año 85, en los años 80, al calor que un amigo mío me pidió un trabajo sobre el pensamiento político militar de Fidel, que escribiera 60 cuartillas para una revista. Cuando yo había escrito alrededor de 40 o 50 cuartillas, le planteé a mi amigo la posibilidad de que me diera más espacio y más tiempo para hacer el trabajo. Y ese amigo, que se llama Luis Suárez, me facilitó un documento que me obligaba a replantearme algunas cosas que ya yo había escrito sobre el pensamiento. Entonces, con el tiempo, pues bueno, pues ya no eran 60 cuartillas, eran 70, 80 cuartillas. Y cuando hablé con Luis, pues le digo esto, para que me diera más espacio, y me dijo, es prácticamente un libro, y él me planteó, eso es lo que quería que hicieras. Entonces, bueno, pues seguí escribiendo y escribí alrededor de 180 cuartillas, y aquel artículo inicial se convirtió en un libro. Y después vino un proceso durante estos años. En el 85 Fidel planteó que la deuda externa era impagable, entonces yo hablaba de eso, pero en un epílogo. O sea, porque el libro, hasta el triunfo de la revolución, está estructurado todos estos conceptos. Pero después, en un epílogo, yo iba a mantener el libro siempre actualizado. Y no se publicó en el 85, después lo mandé a un foro de ciencia y técnica acá en Cuba, se lo mandé al ejército, y entonces en ese foro me dieron 5 puntos y me pidieron que el libro lo viera Fidel o lo vieran algunos generales.
Hay en el libro un testimonio de un general que se llama Ulises Rosales de Toro haciendo una evaluación del libro. Después publiqué una parte del libro en un mini libro que titulé Alejandro Espiral de un pensamiento, la primera parte del libro, y lo presenté en un congreso de historia, y a partir de ahí, bueno, pues publiqué este mini libro. Y después siguieron pasando los años y he tenido que ir actualizando el libro porque el libro llega hasta la actualidad. Se habla de la enfermedad de Fidel, se habla de algunos de los cambios que están ocurriendo en Cuba, y entonces el libro reafirma muchos años después que yo empecé a escribir el concepto del desarrollo y de que su pensamiento se desarrolla en forma de espiral. Entonces, finalmente hay un hilo conductor en el libro. Y el hilo conductor es la petición de Fidel. Raúl Rubén de Cuba decía que Fidel podía nacer primero y sabía lo que estaba ocurriendo al doblar la esquina. El Che, por otra parte, dice que Fidel siempre ve mucho más lejos y mejor que el resto de sus compañeros sin perder de vista los detalles. Cuando Fidel recibió la orden de la lucha contra el tabaquismo, es decir, cuando Fidel dejó de fumar en los años 80, 85, 86, Carles Guerra Macedo, el presidente de la Organización Panamericana de la Salud, afirmó sobre Fidel: lo excepcional de sus cualidades es anticipar el futuro, tomar decisiones que en el presente pueden no ser justificadas en los patrones tradicionales de evaluación, pero que son necesidades que el futuro va a traer. O sea, el libro va mostrando en distintos momentos estos criterios, estas personalidades, ¿no? Entonces, durante el curso de la guerra, en la Sierra Maestra, pues él adelantó acontecimientos, previó cómo se iba a desarrollar la guerra, previó cómo se iba a desarrollar un combate, emitió instrucciones en ese sentido, y esas cosas después se hicieron realidad. En la primera parte, cuando yo hablo cuando publiqué el mini libro y hice la ponencia para el concurso de historia, pues Fidel había adelantado algunas cosas que podían ocurrir en la guerra contra Irak, ¿no? Y esa manera de Fidel de prever el futuro, pues está constantemente aquí en el libro. Beatriz Pajé, por ejemplo, en un momento habló de que Fidel tenía 15 minutos adelantado su reloj biológico. Entonces yo lo que siempre quise hacer con este libro fue mostrar ese pensamiento, mostrar cómo se formó, porque no es posible que se conozca la trayectoria de su pensamiento si no se conocen los orígenes de cómo se formó, qué estudió, cómo Fidel leyó, cómo Fidel interpretó los acontecimientos políticos y los acontecimientos militares. Esa es la esencia del libro, y por supuesto llega hasta la actualidad. Pues tomé algunos aspectos de la entrevista que le hizo la directora de la jornada, donde ella dice que Fidel es un lector incansable, que actualmente lee entre 200 y 300 cables diarios, que no sabe cuál es el método que usa Fidel para leer, y toda esa capacidad de lectura que tiene Fidel, toda esa capacidad de análisis para poder proyectar su pensamiento, de esto se habla en el libro, ¿no? No es un libro, en mi opinión, común sobre Fidel. El otro día en el Congreso de México que lo presenté, hubo una periodista que me dijo, bueno, pues entonces se puede considerar una biografía del pensamiento político y militar de Fidel. Bueno, pues ella dio un clavo. Precisamente es lo que yo creo que es el libro. Es una biografía de su pensamiento político-militar, cómo se va estructurando, cómo en la división y el planteamiento que yo hago sobre la guerra de guerrilla, cómo la guerra de guerrilla es guerra de guerrilla hasta un momento, hasta febrero del 58, cómo a partir de febrero del 58 y hasta mayo de ese propio año es una guerra semirregular o una guerra de movimiento, y cómo a partir de mayo de ese año se convierte la guerra de guerrilla en Cuba en una guerra de posición y en una guerra regular. Y todo eso está dado por la forma en que Fidel interpretó y analizó la lucha para imponerle su voluntad de acción al ejército de Batista
hasta el triunfo de la revolución el 1 de enero del 59, y cómo después la lucha contra el imperialismo, una vez que se alcanza la victoria, cómo él sigue, cómo su pensamiento sigue avanzando en forma de espiral, cómo se anticipa a los acontecimientos que han ido ocurriendo en Cuba durante estos años, cómo prepara y cómo proyecta su pensamiento para una posible guerra contra los yanquis, que es a partir del concepto de la guerra de todo el pueblo. Entonces, bueno, ese es el contenido a grandes rasgos de él. ¿Habla de Bahía de Cochinos? Generaliza, no estructura, porque a partir de este momento del triunfo de la revolución se supone que yo iba a seguir escribiendo, y un periodo en el corte iba a ser lo de Bahía de Cochinos, y después otro periodo en el corte iba a ser lo de la crisis de octubre, y así sucesivamente. O sea, el proyecto se detiene con el triunfo y se actualiza constantemente desde el punto de vista político, y también se habla, por supuesto, de la guerra de todo el pueblo, pero ya son conceptos generalizados. O sea, no es como el concepto y la estructura que hay hasta el 59, donde yo he vivido la guerra de guerrilla en tres periodos. Primer periodo, la guerra de guerrilla del desembarco del Granma, que se cumple ahora precisamente 55 años, hasta febrero del 58, porque ocurre una acción que Fidel predeterminó. O sea, él se dio cuenta que el enemigo de su posición era fuerte y era débil en movimiento. Entonces él concibió una posición que se llama Pino del Agua, y fundamentalmente cuando el enemigo vino a rescatar esa posición, atacó la tropa que venía en movimiento. Y a partir de ahí es que yo planteo que comienza la guerra de movimiento. Y después el enemigo batista, o sea, el ejército, decide atacar al ejército rebelde en la sierra desde el punto de vista de la guerra de guerrilla, y Fidel cambió el concepto. Decidió defender un territorio desde el punto de vista de la guerra de posiciones. Y después, en una segunda etapa, un libro que él tiene ahora, comienza la contraofensiva rebelde, con todas las armas que se obtuvieron entre mayo y agosto del 58, las columnas salieron de la Sierra Maestra a extenderse a otros territorios. Y en ese sentido, hasta el 59 se va estructurando ese pensamiento. Después se supone que iba a haber otros momentos en el análisis que yo estaba haciendo de su pensamiento. Funcionalmente, desde el punto de vista militar, es hasta el triunfo. Y ya después viene desde el punto de vista político, como Fidel se sigue levantando a los acontecimientos. Ok, ¿no habla en algún momento esta parte ocupada de Cuba que tienen ustedes? Porque el problema es que Guantánamo es hay una base ahí de los yanquis que ya es obsoleta, no cumple ningún objetivo desde el punto de vista militar, ya ellos lo declararon en los 80, eso se ha convertido en una prisión, donde torturan a los que ellos llevan presos allí. Ya desde el punto de vista militar, la Corte Naval de Guantánamo no cumple ningún objetivo, ni para ellos ni para nosotros. Bueno, ¿y dónde finalmente encontraríamos este libro, o dónde lo podemos encontrar? Este libro ahora se puede encontrar aquí en los días que estamos en la feria. Se puede encontrar en un stand que es el WI 39, que se llama Presencia Latinoamericana. Ahí va a estar el libro. Y también con los amigos de la jornada pueden encontrarlo. Después hay que ver en qué librería va a estar cuando la editorial lo empiece a introducir en librería. En DF lo va a distribuir la editorial de la jornada en sus... Dos líneas, que es la editorial que lo hizo. Entonces, ¿es publicación de la jornada? No, es publicación de dos líneas. Dos líneas. Es una publicación de dos. Fundamentalmente, ahora se puede encontrar aquí en la feria, fundamentalmente en Prelaz, que es una empresa cubana que está expuesto allí, porque no hubo tiempo para presentarlo ni en la feria, como un libro más de la feria, ni para verlo introducido en librería. Después, la editorial de la línea se va a encargar de introducirlo en librería. Ya eso es un asunto de la editorial de la línea, que es la editorial que lo hizo en el Distrito Federal. Ahora aquí en el Marco se puede encontrar conmigo fundamentalmente, que voy a estar aquí hasta el sábado. Ya después habrá que ver dónde va a estar aquí introducido. Bueno, va a estar en librerías. agradecemos tu aportación. Gracias.